Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, denle un saludo aquí a los oyentes. Bendiciones para todos los que nos están viendo. Es un privilegio muy grande que Dios nos da poder compartir su palabra. Amén. Poder estar cada semana con un tema diferente que le va a edificar su vida, que Dios a través de su palabra, a través de su poder, va a traer libertad en este día, y es para la gloria de su santo nombre. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, pastora? Ligaduras del alma. Amén. Entonces, vamos al libro de 1 Corintios 6, 17 al 20. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Ahora, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es, pastor. Y lo primero que dice aquí es que en nuestro cuerpo debe estar la presencia del Espíritu Santo. Entonces hay una unidad. El que se une al Señor, uno es con Él. Entonces vamos a hablar de ligaduras del alma, cómo se forman, cuál es la base bíblica. Así es, pastor. ¿Y qué pasa con esas ligaduras malas? Porque vamos a hablar que hay ligaduras malas y ligaduras del alma buenas. ¿Y cómo se pueden romper esas ligaduras malas? Porque esas ligaduras malas pueden afectar la vida de la persona, no la deja avanzar, no la deja tener comunión con Dios. Claro. Sí, porque en el alma están las emociones, está la voluntad y está la mente. Entonces, cuando hacemos una ligadura de alma mala, va a afectar mis emociones, y en mis emociones están los sentimientos. Y lo vamos a ver al transcurso de este estudio, cómo Dios nos da las pautas para hoy ser libre. Si te identificas con alguna de estas ligaduras malas, el Señor Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos, a los perdidos, a los que están atados, ¿cierto, pastor? Claro, amén, gloria a Dios. Ajá. Entonces, vamos a ver la primera ligadura buena. Así es la de mi espíritu, que se une al Espíritu Santo, es la primera. Así ¿sí? es. Que tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios. Y la segunda es la del matrimonio. Siga, pastora. Sí, vemos aquí que el Espíritu de Dios se une con mi espíritu. Cuando acepto al Señor Jesucristo, Él va a morar en mi espíritu y me hago uno con Él. Pero con las personas me ligo es con el alma. Con el alma. O sea, mi alma queda ligada a esa persona o a cosas que lo vamos a ver y cómo afectan. Entonces, porque decíamos que en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y vamos a ver que las ligaduras buenas del alma, digamos, esas ligaduras que hay entre hijos, padres e hijos, entre amigos, son ligaduras buenas y están unidas por el amor ágape. Claro, amén. Y vamos a ver que hay ligaduras del alma que son santas, como la del matrimonio. Es una ligadura buena, ¿cierto, pastor? Claro, una ligadura buena. Y lo dice Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Allá hay una unidad del alma, de la mujer con el hombre, Ajá. del esposo con la esposa.
vemos que Dios tuvo la intención que esta ligadura del alma con el esposo, que cuando se une es un vínculo santo. Esta ligadura en algunos momentos de nuestra vida une al hombre y no lo puede separar. Claro. Sí, cuando es el vínculo santo, bendecido por Dios, nada lo puede separar, porque dice que los dos van a ser una sola carne. Ajá. Va a haber esa misma unidad, ese mismo. Entonces, ahora vamos a ver la ligadura de qué. Ellos se vuelven, digamos aquí para complementar este tema, dice que la pareja de casados se convierten en un solo ser. Esto significa que sus cuerpos, alma y espíritu se ligan por un principio divino y por el pacto que han hecho ellos delante de Dios. Y Él bendice esa ligadura porque trae unidad. La unidad. Y ahí es cuando de pronto uno siente lo que su pareja está sintiendo. Así es. Sí. Si ella tiene tristeza, uno siente esa tristeza. Claro, porque se unen en un solo ser. Claro. Y es importante saber que con quién nos vamos a unir. Claro, amén. Porque vamos a ser uno solo. Vamos a ver que hay ligaduras también entre padres e hijos. Génesis 44, 29 al 31. Entonces, aquí vamos a ver algo muy especial. José, el hijo de Jacob, estaba tan ligado a su padre que él lo vendieron y estaba en Egipto. Pero cuando llegaron sus hermanos a Egipto, no sabían que José era su hermano, que estaba allá. Estaba ahí en el palacio. Que estaba ahí en el palacio. Que era el segundo, sí. Que era el segundo. Y José le dijo a sus hermanos: ¿usted tienen otro hermano? Sí, tenemos otro hermano, se llama Benjamín, pero no lo podemos traer, porque ya mi hermano José se perdió. Y si traemos a Benjamín, vamos a hacer que nuestro padre descienda al Seol con su dolor en su alma. Y Génesis 44, 29, 31 dice así: y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, vemos que dice, la vida estaba ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tu siervo harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Entonces vemos que aquí hay una ligadura muy fuerte, porque él pensaba que había perdido a José, entonces no quería perder a Benjamín, porque había una ligadura muy fuerte en la vida de Jacob con sus dos hijos. Así es, pastor. Y vemos lo importante que es la relación de padres e hijos, porque vemos que cuando un bebé nace, ¿qué necesita? Estar unido a sus padres. Los padres muestran su amor hacia el pequeño de muchas maneras. ¿Cómo le demuestran el amor a ese niño, pastor? Con el afecto, entonces, el cuidado, el amor. Entonces ahí hay una ligadura sana del alma. Santa, sana. Sí, entonces esta ligadura entre de padres e hijos es muy necesaria para estabilizar la personalidad de sus hijos. Es importante, entonces esta es una ligadura buena. Bueno. Pero vamos a ver en la escritura otra ligadura que nos habla, dice que David y Jonathan ligaron sus almas. Está en 1 Samuel 18, 1 al 3. Amén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él amaba como a sí mismo a Jonathan. Y se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otra ropa suya, hasta su espada y su arco y su
hasta alabarte. Así es. Aquí vemos que esta es una amistad santa, una amistad, hicieron una ligadura buena, Jonathan y David, Así es. que dice que lo amó como a sí mismo. Y es lo que dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se cumplió esa palabra, lo amó como a sí mismo. Así es, pastor. Entonces vemos acá que hay ligaduras sanas, santas, a veces también entre amigos que se Claro. crían desde pequeños. ¿Usted tuvo alguna amistad cuando niño? Sí, tuve pastor? una amistad Buena, me buena, imagino. buena, sí. ¿Qué hacían de niños, pastor? Jugábamos trompo, íbamos a la playa, íbamos a Ajá. montar maretas con tabla y nos deslizábamos. Ajá. Sí, Entonces vemos que a veces se llega a estimar más, en algunos casos, a ese amigo que aún a su propio hermano de sangre, sí, porque comparten muchas cosas. Entonces esta es una ligadura que sana, con personas muy cercanas que uno comparte. Pero también vamos a ver que hay ligaduras de almas malas y cómo pueden afectar nuestra vida. claro, Digamos, cuando una persona se une a otra persona por medio de la relación sexual ilícitamente, entonces esta persona quedó, porque dice que los dos se vuelven uno solo. ¿Y qué decía ahí? Que el que se une a una ramera, uno es con él. ¿A dónde sí, está? claro. Ya vamos para allá, pastor. Aquí dice que el sexo ilícito, Ajá. no aprobado por Dios, el diablo usa para traer una atadura, una ligadura sobre las personas. Entonces, este acto sexual causa que dos o más de personas se unan, No solo físicamente, no solamente física, sino emocionalmente. emocionalmente. Dijimos que en el alma quedan las emociones. Entonces, afecta esa ligadura mala cuando se hace bajo el pecado. Claro, Porque como se vuelven uno solo, entonces afecta a la otra persona. claro, por medio del adulterio, la fornicación, se forman ataduras de alma diabólicas. Ajá. Entonces, viene la lujuria, la laxivia, este tipo de atadura hace que esa persona pierda muchas bendiciones y quede atada a todo este pecado. Y dice 1 Corintios 6, 15 al 16: ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice el Señor. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Imagínese que una persona, pastora, Ajá. un hombre, se une con una trabajadora sexual. Una trabajadora sexual en el día tenga diferentes uniones, Sí. 10 uniones o 12 uniones. En el mes, ¿cuántas uniones van a tener? En el año, ¿cuántas uniones van a tener? Cuando una persona se une, todas esas uniones de alma van a estar ligadas al alma de la persona. Claro, porque es como cuando usted entra a una perfumería, a usted se le pega ese olor del perfume. Claro, Entonces es para explicarlo cómo espiritualmente afecta esa ligadura del alma, o sea, emocionalmente se está volviendo una sola persona, entonces se está contaminando con lo que tiene la otra persona, con el pecado que lleva a la otra persona. Entonces esa persona, al ligarse el alma con esa persona, valga la redundancia, queda contaminado su espíritu y su alma y su cuerpo. demasiado contaminada, pastora, porque hay muchas ataduras, hay muchas ligaduras. O sea, hay mucho pecado, o sea, Claro, hay mucho muchas pecado. ataduras que trae esa persona que está trabajando en esa, ¿cómo se llama? Trabajadora social. Sexual, trabajadora sexual, Nos trabajadora enredamos, sexual. nos enredamos un poquito. Solo un poquito. Solo un pastor. poquito. Pero
Ustedes nos están entendiendo. Entonces, por eso es que el Señor dice que el que se une a una ramera, uno es con ella. Entonces, el Señor Jesús no condena a estas personas. Dios quiere es que sean libres. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Él se llevó el pecado en su muerte, en su cuerpo, que fue molido cuando su sangre fue derramada. Amén. En ese sacrificio, ahí estaba el nombre de todos aquellos que habían cometido pecado, porque dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, creemos en su sacrificio, que su sangre nos limpia de todo pecado, la persona queda totalmente libre. Libre, claro. Así sea una persona que sea trabajadora sexual, o si tú te uniste en alguna ocasión con una persona por la lujuria, por el sexo ilícito, Aún de tu mismo sexo, entonces hay una ligadura. entonces ahí el Señor quiere hoy hacerte libre de ese pecado, de esa contaminación que tú recibiste en el momento que hubo esa relación. O también hay otras cosas. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, Ujú. pero los animales solamente son cuerpo y alma. Ligadura del alma por violación. También es algo que afecta a la persona, porque en el momento que hubo esa violación, lo que tenía esa otra persona que violentó a esa mujer quedó en ella. Por eso es que es difícil que una persona que ha sido violada se recupere. Y vemos un caso en la Biblia, ¿cierto, pastor? Claro, amén. En Génesis 34, 1 al 3. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob. Y al ver la hija del país, A las hijas del a país. las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén, Amor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Ujú. Ahora vemos que ahí vi una ligadura, pero fue una ligadura violenta, Ajá. porque esta persona violó a esta mujer. Ajá. Y dice que se apegó al alma de ella. Mire que aquí la Biblia nos enseña que, o sea, emocionalmente quedó pegado a ella, pero hubo un dolor en ese momento. Claro. Entonces, ¿cómo quedó el alma de esa persona cuando fue violada, pastor? Quedó una ligadura, pero quedó con un dolor en su alma, en su corazón. Que solo el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, puede venir y sanar esa alma que ha sido dolida, que ha sido quebrantada por esa violación, porque hubo una ligadura de alma pero mala. Claro, hubo una ligadura de alma mala. Entonces, Vamos a ver otra, pastor, la ligadura de alma por incesto. Y esto pasa mucho en algunas familias, y esto lo llamamos perversión sexual. claro, por eso es que esto viene así de generación a generación, hasta que se para una persona y dice: hasta aquí llegó esta maldición. Ajá. Hasta aquí llegó, hasta aquí le coloco un Ebenezer. Que vemos que los padres violan a sus hijas o a sus hijos, o los abuelos o los hermanos a sus propias hermanas. Así es. Entonces, esta es una ligadura mala, en el cual que nosotros tenemos que empezar a renunciar a esas ligaduras que vienen de nuestros ancestros, y Así. aunque personas que la hayan cometido. Así es. Y Dios va a librarnos de toda esta. Sí, entonces si tú ves que en tu familia se repite mucho esto, hoy debes decir: en el nombre de Jesús se rompe esa ligadura de alma mala por incesto que ha venido de generación a generación. Hasta aquí llegó en el nombre de Jesús, porque el pecado llega hasta cuando tú aceptas al Señor Jesucristo. Ahí le pones un ¿qué? Un pare. Un Ebenezer. Sí, dicen no más. ¿Sí? Para que tus generaciones no vayan a vivir lo mismo. Y vamos a ver otra clase de ligadura del alma que es mala, y es cuando hacemos pactos y no los cumplimos. Entonces también podemos ligar nuestra alma por medio de pactos. Entonces vamos a ver que hay gente que hace pactos con objetos,
actividades tales como pactos de sangre. ¿Cómo Claro. es, pastor, ahí? Hay personas que llegan y se cortan las manos y hacen un pacto de sangre. Unen su sangre. Unen su sangre Ajá. y hacen un pacto de sangre. Puede ser en la mano y hacen un pacto de sangre. Y ese pacto se une el alma de esa persona a la otra persona. Así es. Pero el día que él no cumpla ese pacto va a tener problemas. Claro, se va a ver afectada su vida. Y otro pacto que también hacen la gente son con brujería, hechicería, magia blanca, negra, pactos también podemos O ver. pactos económicos, entonces se une ese. Por ejemplo, cuando se hace un pacto de negocio y no se cumple, pastor, Claro, ahí viene un problema en las en finanzas. las finanzas de la persona. Sí, porque llegaron a un acuerdo y alguno de los dos no cumplió, entonces ahí ya viene que ¿qué pasa ahí cuando un negocio no se cumple de lo que se habló, se estableció? A romper ese pacto, No cumplirlo no cumplirlo, viene consecuencias sobre la persona, sobre sus sobre finanzas. su finanza. Claro, sobre porque su viene vida. ruina. Y eso empieza a pasarse de generación a generación. Ajá. Entonces también vamos a ver otra ligadura mala, es cuando se forma por medio de autoridades abusivas y corruptas. Son aquellas personas que controlan a la persona, la manipulan y forzan ese sentimiento a la fuerza. O sea, no es algo espontáneo que diga esa persona quiere estar en ese lugar o quiere estar libremente porque siente estar ahí. Sí, porque el Espíritu Santo se manifiesta en él o en ella y es necesario que esté en ese lugar. Pero hay personas que ¿qué? La cogen a la fuerza y Manipulando, y la manipulan. controlando. Si tú te vas, te va a ir mal. Ujú. O aquí vas a llegar arruinado, miserable. Entonces Eso- ahí se liga esa alma con esa persona, Claro. pero es de una manera corrupta. Vamos a ver Proverbios 22, 24 al 25 que nos dice la palabra del Señor. 22. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Mire que aún aquí el Señor nos habla que no nos debemos unir con personas que iracundas, porque vamos a aprender sus maneras y tomes lazo para tu alma. También vemos Proverbios 22:5 dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Entonces, si tú ves que te quieren tener a la fuerza, manipulándote y de una manera corrupta, ¿qué debes hacer? Huya, salga de ahí. Salga de ahí. Salga de ahí. Huya por su vida. Huya por su vida. Sí, eso. También vemos aquí que hay ligaduras del alma que incluyen compromisos y obligaciones. En otras palabras, existen pactos y promesas que hemos establecido con nuestra boca que nos atan. Entonces, hablábamos la otra vez que en Proverbios 26:2 dice que te has atado con los dichos de tu boca. Entonces, a veces también hay una atadura de nuestra alma porque hacemos pactos y no cumplimos. Y lo vamos a ver en Números 32, que dice la palabra. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mira que hay personas que empiezan a decirle al Señor, si tú me bendices, si tú me das tal y tal cosa, yo te voy a dar tal y tal cosa y te voy a regalar esto y aquello y lo otro para que tu evangelio siga fluyendo y avanzando. Y la persona recibe la bendición y no cumple, se ata a esta palabra. Sí, porque dice, cuando hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma, o sea, quiere decir que emocionalmente tú dijiste, sí, le voy a dar a Dios esto. Entonces debemos tener cuidado cuando hacemos voto a Dios, de no cumplirlos porque dice que quedamos bajo maldición. Por eso dice la Biblia que hay mucho poder en nuestra boca. Y lo dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Así es, o sea que nuestras palabras son una semilla. Claro. ¿Y qué hace la semilla, pastor? Da
fructifica y da fruto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos porque podemos quedar ligados a cosas malas. El pacto que tú haces con tus palabras es importante, pues te puede traer maldición o bendición. Correcto. Entonces cuando vayamos a hablar, ¿qué debemos tener? Cuidado con nuestras palabras, Sí. con nuestra lengua, porque con nuestra lengua podemos ¿qué? Edificar o destruir. O destruir. Hay poder en tu boca. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? Guardar nuestra boca, pastora. Guardar nuestra boca Así y es. pensar antes de hablar. Así es. Y mire lo que dice Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de la angustia. De angustia. Y hay muchas personas que ven angustia porque hablan a la ligera y después hacen otra cosa. Pastor, para hoy ser libre de estas ataduras del alma, debemos pedirle perdón a Dios, porque nosotros mismos debemos confesar nuestro pecado, decir: Señor, hoy me desligo de toda unión que tuve con las personas que no eran tu voluntad. Que no eran tu voluntad. Sí, que no eran el tiempo de Dios, no era tu voluntad, porque hice pactos, hablé a la ligera. Hoy tú mismo vas a decir: me desligo de tal persona que en tal época me uní a esa persona y emocionalmente quedé ligada a su alma, y vienen recuerdos que me hacen daño a mi corazón, mi alma se duele. Entonces el Señor quiere que tú disfrutes la plenitud de Él, que el Espíritu Santo va a venir a esta hora a ministrar tu alma, a sanarla de esa unión mala, de esa ligadura mala, porque a eso vino el Señor Jesucristo. El Señor te ama, Dios te quiere hacer libre, Dios quiere que tú seas una nueva criatura, porque dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice: no traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces hoy tienes que romper con ese pasado, porque cuando una persona se ligó a otra persona y todavía tiene recuerdos, es porque su alma todavía está ligada a esa persona. Entonces hoy tienes que romper con esa relación que emocionalmente te hizo daño, y hoy tienes que confesarlo, decir: me desligo mi alma que se ligó al alma de Julano o Sutano. Así en el es. nombre de Jesús, y hoy quedó libre y muere ese pasado, porque Dios tiene un presente glorioso. Amén, amén, en el nombre de nuestro Señor Cristo. Entonces hemos terminado hoy el tema. Espero que les haya edificado, que haya sido de bendición para cada vida de los que lo están viendo y escuchando. Así es, pastor. Así que no se le olvide darnos un me gusta y suscribirse y compartir esta enseñanza, y cualquier inquietud nos pueden llamar al número que aparece ahí en la pantalla. También nos pueden visitar en Facebook como Fernando Rodríguez, nos pueden escribir por Messenger o al correo que aparece del Poder de la Gloria de Dios, Fernando Creyente, @gmail.com. Entonces, bendiciones para todos y nos vemos a la próxima. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.